Bueno, mira, la verdad que esto viene genial porque durante todo el fin de semana, en particular en TN, en el programa Desde el Camino, se estuvo emitiendo un programa que tiene que ver con el tema de la historia de la Vuelta de Obligado. Y yo no me lo banco mucho el programa, pero los párrafos que seguí me parece que hay un poquito de distorsión con respecto de la verdadera historia. Para entender de esto, recurrimos una vez más a Ricardo de Tito. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, bien. Decime, la historia que se cuenta de la Vuelta de Obligado en función del Día de la Soberanía Nacional, transformado en otro evento de turismo extendido en la Argentina, lo cual tiende, me parece, a que la cuestión al respecto de aquello que se conmemora se disuelva en otras atenciones. Tiene que ver con una historia que es bastante polémica, que es lo que ocurrió efectivamente en esa vuelta de Obligado en el Paraná frente a la flota anglo-francesa y su pretensión de establecer una posición de comercio libre a través de las vías navegables de esta parte del continente sudamericano, ¿no? Bueno, desde que en el 2010 Cristina Kirchner convirtió esta fecha, que era hasta ese momento una fecha recordada en el calendario escolar, nomás por digamos, como un evento, como un acontecimiento importante en nuestra historia, y pasó a ser, como bien decías vos, una especie de feriado turístico para que la gente vaya a, a consolidar el alquiler de las vacaciones próximas, ¿no? Porque parece que estuviera preparado exactamente para eso. Hay una serie de fallidos y de conceptos erróneos que giran en torno de esta conmemoración. Básicamente dos. Vos hablabas, por ejemplo, del programa de En el Camino del día viernes, donde el locutor, el presentador, a mí me sorprendió cómo hablaba todo el tiempo en primera persona. Nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Nosotros quiénes? Era la pregunta. Porque ese nosotros está queriendo construir, digamos, como un evento que se corresponde con la historia de la República Argentina. Y la realidad es que eso es una construcción falsa, equivocada, porque como muy bien me comentó un escritor, un historiador, Omar López Mato, el sábado, a propósito de mi artículo del día viernes en Clarín, me escribió: ¿y los correntinos festejan? Siempre me pregunté si los correntinos festejaban el 20 de noviembre, porque para ellos fue la muestra del ahogamiento que le quería imponer la aduana de la ciudad de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, bajo el control de Rosas, a las provincias del interior, que eran provincias confederadas y no integrantes de una república. Por lo tanto, aunque Rosas tuviera la delegación de las relaciones exteriores, hay ahí un equívoco importante. Se está presentando una y otra vez a Rosas como una especie de presidente de la nación, de general de toda una nación que no existía. Claro. O sea, la nación se consolida a partir de Caseros y de la Constitución del año 53, y así todo todavía permanece 10 años más separada la provincia de Buenos Aires. Justamente por el mismo problema, por la navegabilidad de los ríos y el problema del puerto, claro, reiterado. La cuestión central son los derechos de aduana. Claro, porque, digamos, para explicarlo, primero, otro falso concepto: navegabilidad de ríos interiores. Sí, el Paraná es un río interior hasta que llega al Paraguay. Ahí pasa a ser un río binacional. Y luego en el Brasil, que es donde tiene su curso superior, es un río trinacional. Ahora, en Europa, el río Danubio o el Rin, ¿pagan aduana en el puerto de salida o participan en forma mancomunada en todo su trayecto, que atraviesan varios países? ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces, primera cuestión: el río Paraná, hablar de que es un río interior a Argentina es una verdad a medias.
la aduana de Buenos Aires bloqueaba el ingreso, de algún modo, a productos que, por ejemplo, iban al Paraguay. Claro. Entonces Paraguay, con justa razón, decía, a nosotros nos ahogan, como reclama actualmente Bolivia, ¿no? Su situación de no tener salida al mar. Paraguay sí la tiene, pero la aduana de Buenos Aires era como un control de todo lo que entraba y salía. Tenían que pagar todos los productos, todas las mercancías más caras. ¿Por qué? Porque primero había que pagar en Buenos Aires. Histórico problema que nos llevó nada menos que a la segregación del Uruguay, porque el puerto de Montevideo justamente no quería caer cautivo de la tiranía porteña. Bueno, que el puerto de Montevideo es mucho más apto a la navegabilidad de aguas profundas que nosotros. Bueno, que Buenos Aires. Entonces tenemos acá una idea de condecorar a Rosas o ponerlo en un lugar que no amerita, que es algo así como de presidente de una confederación. Nunca lo fue, y justamente el tema de los ríos va a ser lo que después otra vez vuelva a levantar a Urquiza, como había enfrentado a Rosas con Ferré, con el gobernador correntino, que había, incluso Corrientes se había armado de la mano de José María Paz, de los unitarios, y como también venía el problema desde la época de Artigas, porque desde la época de Artigas que el tema era una y otra vez el tema del control de la aduana y la navegabilidad de los ríos. No es casual que siempre es la Mesopotamia por donde salta, digamos, la crisis política. Ese es el problema. Segundo problema, entonces, la institucionalización. Y tercer problema, decir que fue un triunfo, porque no lo fue. O sea, las cadenas eran muy simbólicas, serán las cadenas que se cruzaron el río para que no pase la armada anglo-francesa, pero la realidad es que después de 4 o 5 horas de combate, con grandes pérdidas para los defensores argentinos, la inmensa mayoría de la Armada pasó, no con mucho éxito comercial, pero terminó por cerrar su comercio en Corrientes, Santa Fe y el Paraguay. O sea que además se festeja una derrota, cosa que parece que últimamente está de moda, ¿no? Bueno, digamos, sería como una suerte de constante el festejo de la derrota. Creo que hay más de un ejemplo en la historia argentina de festejar derrotas, pero justamente, vos sabés que a mí, en los pocos párrafos que... a ver, el programa tiene generalmente una carga interesante. Yo me disconformo bastante con el tipo de relato que se presenta en cada ocasión, porque, bueno, soy de preguntarme cuáles son las cosas. Había un intento de romantización, de decir, bueno, nuestra gente, nuestro país, y yo lo primero que pensaba eso, porque obviamente había leído tu columna y además estuve haciendo un searching. Digo, es una confusión bastante grande de qué somos como nación, cuándo nos constituimos como nación, y por sobre todo la significación que tuvo todo el periodo después de consolidar, digamos, la lucha contra los españoles, en términos propios internos, hasta llegar realmente a los acuerdos que hicieron de estos territorios un país declarado como tal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un mal concepto, tenemos algo así como que la Argentina es una especie de submetrópoli de las grandes naciones imperiales, y consideramos, y esto está en el inconsciente colectivo, Uruguay, Paraguay, Bolivia son países inferiores a la Argentina, ¿no? Y esta huella hay que verla, por ejemplo, justamente en estos hechos en los que digamos, la historia argentina tradicional, tanto la revisionista como la liberal mitrista, ambas coinciden en hablar, digamos, como se dice hoy en día con el diario del lunes. O sea, como la Argentina terminó siendo el país más grande y económicamente, sin duda, el más importante de todo el Cono Sur, exceptuando el Brasil, por supuesto, se construye para atrás una historia como que la historia de la Argentina es la historia del Virreinato de la Plata. Y no, eso es decir lo que pasó en 1853 o 1860, cuando terminan por construirse los estados nacionales actuales. Pero Bolivia es una entidad que tiene su historia, Paraguay tiene la suya, y pucha si la tiene, que desde 1811 no le dio más bolilla a Buenos Aires. Y es más, todos ellos consolidaron sus constituciones 20 años antes que lo logró la Argentina, en 1825,
28, en el caso de Paraguay, bueno, tenía una constitución muy sui generis, pero la tenía. Entonces, hay una especie de mesianismo argentino que quiere mirar la historia como si todo eso fuera nuestro. Juana Zurduy es argentina, Andresito Guasurarú es argentino, y no es argentino, es parte de una historia en común que tenemos con las naciones limítrofes, que terminó como podría haber terminado de una forma completamente distinta, porque nunca la historia está escrita hasta que no se la concreta. Sí, sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Hasta que no suceden los hechos, no suceden. No. Nosotros no podemos decir hoy lo que va a pasar con la Argentina en el año 2040. Lo que pasa es que, digo, no lo sabemos. Es bastante común en la construcción o la simplificación de las ideas, ¿no? Es decir, por ejemplo, te llevo a otro lugar. La batalla del Álamo, ¿no? Que es la magnificación triunfalista de una derrota, digo, porque no es una exclusividad argentina, ¿no? Estoy hablando de la batalla del Álamo entre el ejército mexicano y el ejército de Texas. Fue una batalla entre Texas, que no era parte de la Unión Americana, y el Estado mexicano. La inclusión de Texas en la Unión Americana es posterior a esos hechos. Quizás, claro. Digo, este tipo de construcciones y de formaciones, ¿no? Son bastante habituales. No es una exclusividad argentina, en realidad. Bueno, lo que pasa aquí es donde se muestra una vez más que la escuela revisionista tiene la misma matriz que la mitrista. ¿Por qué? Porque coinciden en tener como punto de referencia la construcción de símbolos que dan por supuestos, o sea, que tienen que justificar que la República Argentina sea lo que es. Mitre lo acuñó con una frase, dice, la nación es preexistente, dijo él, ¿no es cierto? Y con eso acuñó la idea de que efectivamente el destino manifiesto de la Argentina era ser lo que fue. Yo pregunto, la Patagonia, que recién se consolida dentro del territorio argentino, o de lo que después fue Argentina, después de 1880, tenía un destino manifiesto de ser parte de una misma nación con Jujuy, por ejemplo. Uh-huh. La verdad es que decir eso es decir una barrabasada histórica. La historia ha cambiado y bueno, y basta ver. El otro día hablaba con un periodista y le ponía como ejemplo, busque el nombre de los países africanos hace 50 años. Busca el Congo belga, no lo va a encontrar. No, claro, claro. Checoslovaquia, aquí cerca de mi casa está la calle Checoslovaquia, va haciendo tiempo que además de un recuerdo histórico, que es momentáneo porque no tuvo más de 30 años de vida, actualmente son dos países, y así, o sea, la historia va cambiando, obvio, va mutando, va generando, o sea, la geografía es una construcción histórica, es una construcción en el tiempo, y es una construcción humana. Por lo tanto, apropiarse del pasado, diciendo que ineluctablemente iba a terminar como terminó siendo, es, digamos, hacer de aprendiz de brujo respecto a la historia, no es así. Sí. En los historiadores profesionales ya hace tiempo que hay un acuerdo de que nosotros tenemos un mito de origen con el 25 de mayo, por ejemplo. El 25 de mayo fue una revolución inicialmente de la ciudad de Buenos Aires, que luego se extendió, que tuvo su campaña de independencia, que tuvo sus guerras, tuvo su dinámica. Pero, digamos, cuando nace la República Argentina, decir que fue el 25 de mayo de 1910 es como mínimo un simbolismo, una... Bueno, es una simplificación extrema. En ese sentido hay un muy buen libro de un investigador norteamericano que seguramente conocés, Patrick Shumway, que se llama La invención de la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, entonces, lo de la vuelta de obligado es uno de los casos más patéticos desde un punto de vista. Festejamos una derrota, o festejamos, yo no hablo en plural porque realmente yo no lo hago, hemos convertido, digamos, en Día de la Soberanía Nacional un gesto pírrico, o sea, un triunfo a lo pirro para los británicos y franceses, pero un triunfo para ellos, al fin. Y deformamos los hechos acomodándolos ahora para tener un fin de semana largo, porque ni siquiera, como usted decía al principio, se conmemora el 20 de noviembre, se
se conmemora un viernes o un lunes de acuerdo a cómo convenga. Sí, en verdad turismo. yo soy un convencido que esto es un tema que hay que discutirlo. Por supuesto, en esta ciudad hay muchas voces que dicen, no, pero ¿cómo vas a estar en contra de los fines de semana largos, esto, el otro? Hay que preguntarse, por ejemplo, ¿no? Es decir, acá hay todo un sector que hoy está felicísimo, han hecho unas cajas extraordinarias en este fin de semana, chapó por ellos, le dieron trabajo también a mucha gente, chapó nuevamente, pero si vos tenés una fábrica, por ejemplo, en el Parque Industrial de Mar del Plata, donde hay un nivel de empleo de algo de más de 3.500 personas, con muchas fábricas de alto nivel tecnológico, el que quiere trabajar hoy va a pagar horas extras al 100% y después va a tener que dar franco compensatorio. Claro, claro. Bueno, sí, yo no había caído en cuenta que el feriado es hoy, claro. Yo, como trabajo en forma autónoma, sí, claro, bueno, hoy es día feriado nacional, hoy claro. Está paralizado el país en función de una de las ramas de la industria que es perfectamente atendible, pero que en realidad es una deformación, a favor de una rama de servicios, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Como siempre, Así que bueno, estamos ante una fecha, yo lo escribí hace muchos años ya, uh-huh. que es completamente controversial. Entonces, si quieren dejarlo como un fin de semana turístico, pongámosle el nombre que corresponde, pero no mezclemos un concepto tan complejo como el de soberanía con unas cadenas que se cruzaron en un río y que para colmo parece que deberían llenarnos de orgullo estar ahí en la vuelta obligado viendo. Miraba este programa el otro día yo y veía esa enorme rosa, ¿no? Ahí como padre de la patria. Y bueno, y claro, se agarran de la Carta de San Martín, que San Martín, por supuesto, en un conflicto adhirió a la parte que consideraba americana, digamos. ¿no? Justamente en ese momento cuando San Martín adhiere, ¿vivía en Inglaterra o vivía en Francia? ¿Cómo? San Martín en ese momento, ¿vivía en Inglaterra o vivía en Francia ya? Mire, yo creo que esa carta la escribe desde Italia. Si no me equivoco, estaba en Nápoles en ese momento. No recuerdo, el año 45. Sí, yo leyendo el libro de Terraño, que no sé cuál será tu opinión, me fascinó el nivel de movilidad de la época y un hombre con tantas situaciones de salud como San Martín, al ritmo que vivía y al ritmo que se movía durante toda su vida, ¿no? Tipo, la verdad, increíble. Absolutamente. Bueno, lo que pasa es que también, con el criterio de la Carta de San Martín a Rosas, bueno, se podría jugar con otros textos de San Martín, donde aborrece del federalismo o donde considera que la monarquía es el mejor tipo de gobierno adecuado a la realidad de la Nueva América. O sea, quiere decir, San Martín nadie le quiere quitar ningún mérito, fue un extraordinario militar, tiene ganado un lugar en la historia mundial. Pero quiero decir, de una carta no se puede hacer historia. Claro, sí, bueno. La carta de San Martín, de Sarmiento a Mitre, famosa, una obra de derecho, y con eso de una carta personal se ha convertido ahora en un emblema de la política de un estadista extraordinario, manchado por 3 palabras. Bueno, entonces también es una forma de hacer historia patriotera, chauvinista. Sí. ¿Qué hace daño? Que no nos lleva a ningún lado, en definitiva, porque no nos lleva a plantear qué es la soberanía hoy, en el siglo XXI, con un mundo tecnotrónico, con fronteras nacionales lábiles y prácticamente inexistentes para el movimiento del capital mundial. O sea, y seguimos aferrados a las cadenas, ¿no? A las cadenas de obligado, como si fuera un ejemplo de lo que hay que hacer a futuro. Tal cual. Ricardo, un abrazo enorme. Gracias por compartir esto en el día de hoy. Muy amable. Al contrario, José Luis, un abrazo para todos allá. Bueno, Ricardo de Tito, historiador.